con el pasar de los días, meses y años, un dolor fue creciendo, tan silencioso como abrumador. Se apoderó tan sigilosamente de mi ser que nunca pude notar su presencia. Era tan parte de mí como mis pensamientos, sueños y experiencias. Ese dolor era constante, silente pero intenso. Una persistente sensación de incomodidad interna que no cesaba. Algo ocurría en mí, una batalla en la cual yo me había convertido en mero espectador, a pesar de estar gestándose en mi interior. Nunca reconocí lo que me ocurría, o qué era esa sensación de tormento constante que no se apagaba. Una sensación de urgencia, tener que hacer algo, sin saber qué. Pero a la vez dos fuerzas se oponían, una contra la otra. Una tenía un impulso hacia adelante y la adversa ejercía una presión en dirección contraria. Solo con el pasar del tiempo, mucho tiempo, pude tomar conciencia de qué era eso que ocurría en mi interior. Solo pude ver con claridad lo que se gestaba internamente en mí una vez había tomado una inequívoca decisión, una que aunque sin saberlo en su momento, habría de apoyar con firmeza inquebrantable una de esas dos fuerzas que se oponían y que luchaban inmersas en mí. Un día, cuando ya el sol comenzaba a brillar un poco más, aunque siempre había brillado con el mismo esplendor, sin poder yo notarlo, fue que pude percatarme que esa lucha, esa sensación, esa presión ya no estaba allí. Se había apoderado de mí sin yo saberlo y de la misma silenciosa forma me había abandonado. En la batalla entre el miedo y el alma, yo había decidido, sin ser consciente plenamente de ello, apoyar con todas mis energías los impulsos de mi alma. Fui capaz de darle potencia a esa fuerza de expansión que terminó por imponerse sobre la paralizante energía del miedo. Quiero contarte esta historia muy personal, porque puede que tú también estés atravesando en tu vida una experiencia parecida a la que yo experimenté. Quizás estés viviendo momentos difíciles en los que no sabes con claridad qué hacer o qué rumbo tomar. Cuando tu alma despierta, lo hace sin avisar, ha madurado sin ser tú consciente de que ese proceso se estaba gestando dentro de ti. Silenciosamente todos estos años estuvo allí, madurando, escuchando y esperando, dando señales pero silenciosas, tan sutiles como imperceptibles. Solo para en el momento adecuado, cuando estás preparado, comenzar a dar los primeros movimientos. Sus llamados son cada vez más perceptibles. En el centro de esas contradicciones, puedo asegurarte, en muchos casos se encuentra la misma batalla silenciosa de la cual yo fui testigo y partícipe. Dentro de esas sensaciones de inestabilidad e incertidumbre en las que no atinamos a saber con claridad tanto lo que nos ocurre como lo que debemos hacer para zafarnos de esa sensación, se esconde, muy probablemente, una batalla entre tu alma que te impulsa a tomar ciertas decisiones trascendentales y el miedo que se opone a que avances hacia lo desconocido. En la mayoría de nosotros, lamentablemente, esta batalla es ganada por la energía del miedo, ya que su propia naturaleza nos resulta tan familiar y cotidiana desde siempre que ni siquiera notamos su presencia. Desde pequeños nos hemos acostumbrado a lidiar con el miedo, a alejarnos de todo aquello que nos causa temor o inseguridad. El miedo cumple una labor cuando nos aleja de situaciones que pueden poner en riesgo nuestra vida.
Pero puede ser devastador cuando lo que consigue es paralizarnos ante situaciones o acciones que podrían encaminarnos hacia el rumbo necesario para alcanzar una vida plena, esa que estamos destinados a vivir. No sabemos diferenciar entre los miedos biológicos de supervivencia y los miedos psicológicos, aquellos que solo existen en nuestra mente, aquellos que son solo una ilusión. En mi caso particular, tomé la acertada decisión de acumular la fuerza de voluntad necesaria para hacer frente a esas situaciones, de las que sin saber tanto huía y trataba de esquivar a toda costa. Miedos tan profundos e instaurados hace tanto tiempo que los consideraba parte de mi ser. Creía que yo era así, que esos miedos no eran otra cosa que expresión de mi propia personalidad. Pero a final de cuentas, ¿qué es la personalidad sino un conjunto de hábitos y costumbres que vamos acumulando con el pasar de los años? Bagajes que nos van absorbiendo sin ser conscientes de ello. En muchos casos, esa personalidad que nos forjamos está compuesta por muchas limitantes que nos hemos autoimpuesto para alejarnos de ciertas situaciones que nos han causado dolor y sufrimiento en algunos momentos de nuestra vida. Solo cuando el alma comienza a resentirse y a querer ganar terreno después de muchos años en completo silencio y en proceso de maduración, es que comenzamos a sentir esa incómoda sensación. Es nuestra alma que comienza a agitarse, con el objetivo de guiarte hacia donde debes ir, hacia ese lugar en donde encontrarás plenitud y felicidad. Te empuja a comenzar el viaje verdadero de tu vida, a vivir la historia que siempre estuviste esperando por experimentar. Solo cuando el alma comienza a hacerse sentir es cuando notamos y se comienzan a evidenciar esos miedos paralizantes que antes creíamos que eran parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Solo cuando sentimos un impulso hacia adelante y una fuerza adversa e inmovilizante es cuando comenzamos a notar que algo no está bien en nosotros. Comenzamos a darnos cuenta que algo nunca ha estado bien en nuestro interior. En mi caso, todo aquello que intentaba y que sentía que era lo que debía hacer en respuesta a ese impulso que me motivaba a avanzar, a ir hacia adelante, siempre terminaban en fracasos o en proyectos abandonados. Creía que era presa de la procrastinación, pero en realidad lo que sucedía en mí era que todo lo que intentaba siempre estaba dentro de las fronteras que me marcaban mis miedos y mis temores, fronteras que no sabía que existían, hasta que decidí ir más allá, intentando aquello que nunca antes había intentado. Cuando te atreves a probar algo que hasta ese momento de tu vida nunca habías hecho, tomas conciencia que es muy probable que esa acción que evadías esté fuera de ese límite. Y es por esa razón que nunca lo habías intentado antes. Simplemente ni te lo planteabas. Siempre fue una opción completamente inexistente. En mi caso, toda mi vida había sufrido de tartamudez y todo lo que sucedía en mi vida parecía reforzar esa condición, por lo que gran parte de mi niñez y de mi vida adulta vivía con un temor constante de hablar con los demás. Pero el temor no era por el hecho de hablar. Descubrí que el miedo nacía de la posibilidad de ser objeto de burlas y de acciones denigrantes. Esa era realmente la causa. Después de largos años encerrado en mi prisión, sin saber siquiera que estaba en una cárcel ilusoria que encarcelaba mi mente, y de intentarlo todo, pero siempre dentro de mi encierro, fue cuando tomé conciencia que quizás algo que nunca me había permitido imaginar como posible era justamente lo que debía hacer.
Quizás hablar era precisamente lo que debía hacer. Fue entonces cuando decidí con firmeza inquebrantable forzarme a salir de ese límite, frontera que finalmente era visible de forma consciente. Ya la podía ver y sentir. Con esta decisión determinante todo comenzó poco a poco a cambiar y a avanzar. Mi alma me impulsaba hacia un lugar en donde mis miedos no me permitían estar. A pesar de fuertes dudas y al hacer frente a innumerables excusas, es que hoy estoy aquí frente a ti, hablándote desde el lugar a donde debes llegar, el espacio infinito que existe fuera de los límites del miedo. Tu mayor limitante hoy va a ser probablemente tu mayor fortaleza. Tu despertar solo te muestra el camino y te avisa que ha llegado la hora de avanzar. Estás listo aunque no lo sepas. Estás preparado a pesar de no sentirlo. Ya tienes en ti todo lo necesario para transformar tu vida siguiendo el llamado. La historia dentro de ti está luchando por ser expresada, porque tú la hagas realidad. Si yo estoy hablando desde aquí, es solo una prueba de que este lugar existe. Solo debes ser valiente para cruzar esas fronteras y aventurarte hacia la libertad. Si sientes o alguna vez has sentido esa guerra que se gesta en tu interior, solo puedo aconsejarte que te atrevas a hacer eso que nunca te has permitido hacer. Allí está la puerta hacia la felicidad, hacia la libertad, hacia la realización personal, hacia la vida que estás destinado a hacer realidad. Si yo pude, tú también puedes. Si yo pude transformarme, tú también podrás. Te espero de este lado del destino.